Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Vamos a hablar de un par de obras. Vamos a hacer un análisis filosófico y una comparación entre estas dos obras. Vamos a hablar de dos caras de una misma moneda, como son El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, y vamos a hablar de Tempestades de acero, de Ernst Jünger. En primer lugar, pues vamos a hablar un poco de los autores, ¿no? Y de su obra, de qué trata. Viktor Frankl es neurólogo y psiquiatra austriaco, ¿no? Y fue sobreviviente de varios campos de concentración nazis. Su obra, El hombre en busca de sentido, de 1946, es tanto una memoria de sus experiencias en estos campos, como por ejemplo también lo es una exploración de lo que es la logoterapia, ¿no? Que es una corriente terapéutica que desarrolla y que postula que el sentido de la vida es fundamental para lo que es la salud mental y emocional. Además, la obra de Viktor Frankl pues, se enfoca en lo que es la capacidad humana de encontrar sentido y propósito, incluso en el sufrimiento más extremo. La premisa central es que, aunque no siempre podamos controlar nuestras circunstancias, sí podemos decidir cómo enfrentarlas. Frankl sostiene que la voluntad y lo que es la búsqueda del propósito, es decir, una razón para vivir, es lo que nos permite a las personas poder soportar situaciones extremas sin llegar a sucumbir a la desesperación. Esta noción pues resuena con el existencialismo de Sartre o por ejemplo de Camus, ¿no? Pero Frankl va un paso más allá, introduciendo una dimensión trascendente y casi espiritual, ¿no? Al afirmar que el sentido no es solamente una construcción mental, sino que es algo que se descubre y que nos encuentra cuando estamos preparados para poder verlo. Por otro lado, Ernst Jünger, con Tempestades de acero, es un soldado y un escritor alemán que fue testigo directo de lo que son las trincheras de la Primera Guerra Mundial. En su obra Tempestades de acero de 1920, Jünger narra pues, la experiencia que tiene en la guerra con una intensidad y un detalle que en muchos momentos pues, llegan a poder desafiar lo que es la sensibilidad del lector. A diferencia de otros relatos de guerra que suelen adoptar una postura más crítica y condenatoria sobre la guerra, Jünger pues, muestra una fascinación casi estoica ante la violencia y la brutalidad. Para él, el campo de batalla no es solo un lugar de horror, sino que es el escenario en el que la resistencia y el coraje se ponen a prueba, y donde el soldado pues, encuentra su identidad a través de lo que es el enfrentamiento con la muerte. Jünger ve la guerra como una especie de rito de paso hacia una existencia mucho más auténtica, ¿no? Casi nietzscheriana, ¿no? Por así decirlo. La batalla es una experiencia límite, en la que el hombre pues, se descubre como ser humano en su desnudez existencial, ¿no? En su confrontación con la finitud y lo que es la nada. No sé, lejos de plantear una condena de la guerra, Jünger la presenta como un proceso casi redentor, ¿no? Una fuente de sentido en sí misma que revela el espíritu de la lucha, ¿no? Y la capacidad de sacrificio de los individuos. Hacer una lectura desde un punto de vista filosófico de El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl y Tempestades de acero de Ernst Jünger nos permite sumergirnos en dos conceptos radicalmente distintos sobre el sufrimiento, ¿no? El valor del individuo ante lo que es la adversidad y también, por ejemplo, sobre la naturaleza del sentido de la vida. En ambos textos, el contexto extremo en el que se ven implicados nuestros protagonistas, en el campo de concentración por un lado y el campo de batalla, respectivamente, pues genera una atmósfera al límite, ¿no? Que expone y desafía la naturaleza humana hasta límites insospechados. Sin embargo, Frankl y Jünger proyectan posturas casi opuestas respecto a cómo enfrentar este límite, ¿no? Y qué significado puede extraerse de él. Para Viktor Frankl, el sentido es una dimensión trascendente y esencialmente personal de la existencia, ¿no? En medio de la degradación, el hambre, el dolor, la pérdida de la libertad que llega a experimentar en los campos de concentración, ¿no? Frankl observa que quienes logran sobrevivir no son necesariamente aquellos que son más fuertes físicamente, sino aquellos que encuentran una razón para existir. Aquel que, por ejemplo, tiene un porqué para vivir, por ejemplo, como una pareja amada, una familia a la que volver. Esta cita, ¿cómo era? Esa cita tan famosa. Aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cosa. Creo recordar que era así, ¿no? Y esta cita pues lo que hace es evocar a Nietzsche, ¿no? Subraya la importancia de que Frankl otorga al sentido como por ejemplo una fuerza que no reside en circunstancias externas, sino en el núcleo interno de cada persona. Frankl pues descubre que este sentido no necesariamente implica una visión grandiosa o altruista de la vida, ¿no? Como decía, a veces es tan simple como la esperanza de volver a ver a un ser querido o el compromiso con un trabajo, ¿no? Describe cómo, incluso en medio de la realidad tan asfixiante como la que él vivió, una persona podía encontrar algo de paz al recordar a alguien querido o al contemplar algo tan sencillo como un amanecer.
Esta relación íntima y casi espiritual que el sentido subyace en su propuesta de la logoterapia plantea que el motor fundamental del ser humano es la voluntad de significado, ¿no? Esta voluntad es, según Frankl, la fuerza que diferencia a los seres humanos de otras criaturas de este planeta, ¿no? La capacidad de buscar y de encontrar un propósito que les permita soportar y trascender a cualquier tipo de sufrimiento. Por otro lado, en Tempestades de Acero, pues se refleja una visión diametralmente distinta, ¿no? De lo que es el sentido y el valor del sufrimiento. Junger, un soldado que vivió y se comprometió voluntariamente con la experiencia de la guerra, no concibe la necesidad de trascender el dolor, sino de integrarse con él. La guerra es, en su narrativa, no solamente un campo de pruebas, sino una forma de vida que permite al individuo alcanzar una intensidad que para Junger se convierte en un fin por sí mismo. En la guerra, el hombre encuentra la pureza de su ser. Describe estas líneas y esta afirmación ilustra que una búsqueda del sentido que no depende de un propósito superior ni de una causa exterior es totalmente válida. El soldado de Junger no necesita un porqué trascendente, ¿no? Encuentra el sentido en el acto mismo de enfrentarse a la muerte y en el coraje que asume a ese destino. Para Frankl, el sufrimiento es algo que puede resignificarse, una prueba que, al ser superada, pues enriquece el sentido de la vida. Relata que en el campo de condenación los prisioneros podían hallar un sentido incluso en los actos más pequeños y que esta capacidad de significación de lo que era el dolor era lo que les daba la fuerza para seguir adelante. Él mismo se aferra al recuerdo de su esposa, ¿no? Que le acompaña en los momentos de mayor desolación. En palabras de Frankl, el amor es la última y más alta meta a la que el hombre puede aspirar. Para él, el sufrimiento puede elevarse a nivel de una experiencia enriquecedora si se atribuye un sentido profundo, ¿no? Como por ejemplo el amor o la esperanza. Junger, en cambio, presenta una postura mucho más cruda y hasta indiferente de lo que es el sufrimiento. En su descripción de la guerra hay una aceptación casi indiferente de la brutalidad y de lo que es la muerte, ¿no? Como parte de la existencia humana. En lugar de buscar un significado más allá del dolor, el soldado en Tempestades de Acero se integra con el caos. Se integra con el caos y también con la violencia como algo inevitable. Su visión estoica del dolor lo lleva a aceptar que la vida no siempre es justa o significativa en el sentido moral, y que el sufrimiento no necesita ser justificado. En este sentido, el sufrimiento es una realidad que simplemente se debe enfrentar con valentía y sin ningún tipo de cuestionamiento trascendente. La guerra para Junger no era una anomalía, sino que era más bien una manifestación pura y natural de lo que es la condición humana. La libertad interior es un tema central en la obra de Frankl. Aunque estaba preso y sometido a las reglas más inhumanas, Frankl descubre que siempre existe una libertad última, que es la libertad de elegir nuestra actitud frente a lo que son las circunstancias. Escribe así: a un hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino para decidir su propio camino. Esta afirmación pues refleja lo que es la visión de Frankl del ser humano, ¿no? De cómo puede conservar su dignidad y su autonomía, incluso en las condiciones más adversas, si se aferra a lo que es su capacidad de elegir cómo enfrentar la adversidad. Esta libertad interior es el núcleo de lo que es su filosofía, ya que para Frankl la esencia del ser humano es su capacidad de encontrar sentido y elegir su propia respuesta ante lo que es el dolor. En contraste, Junger nos dice que la libertad se expresa en la aceptación incondicional del propio destino, un concepto muy cercano a la idea nietzscheana de el amor fati. Junger pues parece ver en el acto de confrontar la muerte en el campo de batalla una experiencia transformadora que lo que hace es liberar al individuo de lo que son las limitaciones de la vida ordinaria. En el fragor de la batalla el soldado pues experimenta una especie de iluminación o al menos de expansión de su conciencia. En una de sus reflexiones Junger pues nos sostiene que la guerra revela la naturaleza verdadera del ser humano y que en ella se experimenta una libertad primitiva y visceral. Aquí la libertad no es una elección consciente, sino una integración total con la realidad que lo rodea, sin ningún tipo de reserva ni esperanzas trascendentes. En conclusión, hablando de estas dos obras, la comparación entre El hombre en busca de sentido y Tempestades de Acero me parece muy interesante porque revela dos posturas profundamente divergentes sobre la vida, el sufrimiento y lo que es el sentido, ¿no? Frankl representa una perspectiva más humanista y esperanzadora. Su creencia en la capacidad humana de encontrar sentido a través de lo que es la trascendencia y la resignación sugiere que el sufrimiento no es en vano,
si se le puede dar un propósito. Para él la vida siempre tiene un significado, aunque a veces requiera ser descubierto en los momentos más oscuros. Esta noción lleva a una interpretación positiva de la existencia humana, donde el dolor, aunque inevitable, se convierte en un escalón hacia una vida con propósito. En contraste tenemos a Junger, que plantea una visión menos optimista y mucho más existencialista. Para él, el sentido no es algo que deba buscarse o que se encuentre más allá del dolor, sino algo que se experimenta directamente en el acto de vivir, sin importar lo que esto implique. La vida, con toda su violencia y todo su caos, es el escenario donde se mide el valor de cada individuo, y es en la aceptación de esta verdad donde se llega a revelar el sentido. Esta postura no busca trascender el sufrimiento, sino integrarlo como un componente esencial e inevitable de lo que es la existencia humana. En síntesis, Frankl y Junger nos ofrecen dos respuestas a la misma pregunta: ¿qué sentido puede tener la vida en mitad del sufrimiento, ¿no? Para Frankl, el sentido debe encontrarse y la voluntad de sentido es lo que redime al ser humano incluso en la más absoluta desesperación. Para Junger, en cambio, el sentido es una experiencia directa de la existencia que no requiere justificación y que encuentra su máxima expresión en lo que es la intensidad de la vida misma. La comparación entre ambos nos deja un dilema existencial. ¿Es el sentido algo que debemos buscar y construir? ¿O es una verdad que solo se revela en la aceptación plena de lo que somos y del mundo en el que vivimos? Ambos autores, desde sus contextos extremos, nos enfrentan a estas preguntas y en su diferencia enriquecen nuestra comprensión de lo que es el sentido, de la libertad y del sufrimiento humano.